Bienvenidos a nuestro servicio de predicación en este domingo. Apreciados hermanos, gracias por poder utilizar este tiempo para poder reunirse como familia y escuchar la palabra de Dios. No debemos dejar de congregarnos. De una u otra manera tenemos que congregarnos. Por estas circunstancias de la cuarentena no podemos congregarnos como iglesia en el templo de Dios. Por esa razón estamos utilizando este medio para que usted y yo no nos dejemos de congregar, sino que sigamos estudiando la palabra de Dios y que Dios siga enseñándonos por medio de su palabra. En esta cuarentena, quizás usted ha llegado a este momento preciso de impaciencia. ¿Cuándo terminará esta cuarentena? Estoy aburrido, pastor. No sé qué hacer. Ya he estado descansando, pasando tiempo con la familia y ha sido de gran bendición, pero llega un momento en la impaciencia. ¿Cuándo terminará toda esta situación? Ha llegado este momento en el cual donde tenemos que aprender acerca de la paciencia. Para ser honestos, cada uno de nosotros somos impacientes. Cuando tenemos hambre, ya queremos comer. Cuando tenemos una novia, ya queremos casarnos. Cuando tenemos una necesidad, ya queremos que haya la solución. Somos impacientes. Es momento en el cual donde usted y yo tenemos que aprender acerca de la paciencia en la vida del creyente. Acompáñeme por favor al libro de Santiago, por favor, en nuestras Biblias, capítulo 1, Santiago capítulo 1 en nuestras Biblias, y vamos a dar lectura del verso 1 al verso 4. En la epístola a Santiago capítulo 1, del verso 1 al verso 4. La palabra de Dios dice lo siguiente, acompáñeme por favor en su Biblia. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Preste atención el versículo 2 en adelante, dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y subraya por favor esa palabra, produce paciencia. Versículo 4 dice: Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En este pasaje de la palabra de Dios comenzamos a hablar acerca de ¿qué es lo que producen las pruebas? Y es la paciencia. Tanto usted como yo necesitamos aprender acerca de la paciencia, de esperar en el Señor, de poder confiar en el Señor. Y Dios nos pide que nosotros podamos confiar, que debemos de esperar en el Señor. Acompáñeme en oración, por favor, para poder seguir adelante. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos das. Pedimos, Padre, que tú nos ilumines en este momento, Señor. Que podamos utilizar tu palabra de tal manera que podamos, Señor, estudiarla, podemos aprenderla y podamos, Señor, interpretarla correctamente. De tal manera, Señor, que podamos escuchar el verdadero consejo tuyo, la enseñanza de tu palabra. Pedimos, Padre, que en este momento cada uno de los creyentes aquí reunidos, Señor, que tú nos puedas abrir nuestro entendimiento y nosotros mismos abrir nuestro corazón para poder recibir la palabra de Dios, poder ser edificados. Danos la fortaleza por medio de tu palabra, Señor, y tus promesas. Que tu Santo Espíritu sea nuestro maestro, Señor, en estos momentos para poder aprender más de ti y lo que tú quieres para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén. Apreciados hermanos, en esta oportunidad tenemos que aprender acerca de la paciencia. ¿Sabe que la paciencia es parte del carácter cristiano? Que Dios quiere que usted y yo podamos tener esa paciencia en nuestras vidas. Es importante que usted y yo podamos ser pacientes y no impacientes. Por eso utilizaremos este tiempo para poder hablar acerca de la paciencia. Quiera usted aprender o no quiera aprender, usted va a estar aprendiendo de una u otra manera la paciencia. Es mejor que podamos aprender un poco acerca de esta paciencia. Vayamos por favor a Santiago nuevamente, capítulo 1, por favor, en nuestras Biblias, verso 3. Santiago capítulo 1, verso 3 en nuestras Biblias, por favor. La palabra de Dios dice lo siguiente: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esa palabra sabiendo, y usted si quiere puede subrayarla, allí encontramos que esta palabra sabiendo está hablando acerca de experiencia. Es decir, la experiencia nos va a permitir a nosotros que las pruebas van a producir paciencia. Es lo que dice la palabra de Dios. Sabiendo la experiencia que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Bueno, en primer lugar vemos acá, hermanos, acerca que la procedencia de la paciencia es por medio de las pruebas. Es decir, si nosotros no pasaríamos, hermanos,
pruebas en nuestras vidas, no vamos a poder experimentar la paciencia en nuestras vidas. Acompáñame a otro versículo, por favor, allí en la palabra de Dios. Vamos a la epístola a los Romanos, por favor. Romanos capítulo 5 en nuestras Biblias. Pongo una marca allí, por favor. Romanos capítulo 5 en nuestra Biblia. Veamos, por favor, verso 3 y verso 4. Romanos capítulo 5, verso 3 y verso 4. Mira lo que dice la palabra de Dios. Comenzamos con el versículo 3 y luego el versículo 4. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Se ha dado cuenta? Las tribulaciones producen paciencia. Y es lo mismo que encontramos en el libro de Santiago. En el libro de Santiago comenzamos a estudiar y a saber de que las pruebas producen paciencia. Las tribulaciones producen paciencia. Versículo 4 dice, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Es decir, ¿cómo puede desarrollar en nuestras vidas usted y yo paciencia? Por medio de las pruebas. Ahora, veamos entonces qué son las pruebas. Bueno, la palabra prueba es peirasmos en el griego. Significa una experiencia o una comprobación o un examen que prueba o se somete a prueba con la finalidad de que una persona sea más fuerte, más sólida, más pura. Es decir, nuestra fe va a ser pasada por prueba. Y lo menciona muchas veces la palabra de Dios en el libro de Pedro dice por prueba de fuego. Es decir, una circunstancia muy adversa. Es decir, la idea que encontramos aquí es que no está diciendo que vamos a ser seducidos por el pecado. Preste atención, en ninguna manera. Porque Dios no tienta a nadie. Más bien lo que está diciendo es, vamos a pasar por una prueba. Dios nos permitirá pasar por pruebas, aflicciones, tribulaciones, de tal manera que usted y yo podamos, hermanos, ser fuertes a través de esas pruebas y producir, hermanos, lo que se llama la paciencia. En otras palabras, este verbo, hermano, peirasmos, tiene que ver, hermanos, con esa parte de probar. Recuerden la historia de Abraham. Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, ¿me amas? Y lo pasó por un momento de prueba para que él experimentara la paciencia. Veamos y recordemos un poquito acerca de esta historia de Abraham. Vemos, dice que escucha, oye, que Dios le da y le dice, si me amas, vas a poder llevar a tu hijo en sacrificio. Vas a sacrificar a tu hijo. Una prueba muy grande, apreciado hermano. Entonces Abraham va, lleva a sus siervos, lleva a su hijo, lleva la leña, lleva el cuchillo, y en el transcurso, hermanos, del camino, 3 días de camino, su hijo dice, papá, ya tenemos la leña, ya tenemos el cuchillo, la pregunta es, ¿y dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el cordero para hacer el sacrificio? Abraham le responde y le dice, hijo, Dios se proveerá. Présteme atención, tuvo que ser paciente en esta prueba. Cuando Abraham va a levantar su cuchillo y ya está listo para matar, Dios se levanta y dice, espera, ahora conozco que me amas. ¿Se ha dado cuenta? Es allí donde usted y yo necesitamos entender que Dios quiere probarnos. Nuestra fe va a ser probada por fuego, por pruebas, por aflicciones, por diferentes circunstancias, para que esta prueba comience a salir de nosotros fortaleza, comience a salir de nosotros lo mejor que hay dentro de nosotros, pero tiene que ver con firmeza. En otras palabras, entonces, pruebas, ¿cuál es? Es una experiencia donde va a ser probada nuestra fe para sacar lo mejor, lo más fuerte, lo puro de nosotros, y una de las cosas que va a producir, dice la palabra de Dios, es paciencia. Veamos, hermanos, cuál es el resultado. Vamos nuevamente a Santiago, por favor, capítulo 1. Santiago en nuestras Biblias, por favor, capítulo 1. Mira lo que dice la palabra de Dios. Santiago capítulo 1 en nuestras Biblias, verso 3. Dice, sabiendo, experiencia, sabiendo que la prueba, que ese momento en el cual de experiencia, es decir, nuestra fe, nuestra confianza en Dios, nuestra base, va a ser pasada, dice, por pruebas. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Produce, hermanos, paciencia. Ahora, estamos hablando acerca de la prueba. ¿Qué es el resultado de la prueba? Veamos, por favor, en el verso 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna.
Acá el resultado de la prueba, ¿ok? El resultado de la prueba es que seremos confiables. La prueba, acá la palabra prueba también no solamente dice una experiencia, sino que la prueba va a producir algo de confiabilidad, digno de confianza. En otras palabras, va a ser aceptable. Cuando usted y yo estemos pasando por pruebas, y este momento es un tiempo de prueba, para poder sacar de nosotros lo que hay dentro de nosotros. Si específicamente sabemos que amamos a Dios y estamos dispuestos a servir a Dios, y estamos diciendo, Señor, yo te amo y confío en ti, usted va a pasar, su fe va a pasar por esta prueba y va a salir lo que realmente hay en su corazón. Y va a ser aceptable cuando usted dice, Señor, confío en ti. Que sea el tiempo que tiene que ser, Señor. Voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer, mis hábitos espirituales, aprovechar el máximo el tiempo y que tú me muestres por la palabra de Dios qué es lo que debo de aprender en este tiempo. Usted será aceptable, usted será confiable. Va a salir obviamente el resultado que debe de ser. En la vida cristiana vamos a experimentar toda clase de pruebas y aún las inimaginables. Quiero que pueda entender esto. Habrá pruebas de dolor, habrá pruebas en desilusiones que muchas veces nos querrá quitar nuestra fe. Estarán las pruebas de peligros, los sacrificios, la vulnerabilidad, habrá ese momento, hermanos, y muchas otras cosas. Pero nada de esto viene para hundirnos, hermanos, sino para remontarnos y transformarnos. Es lo que hacen las pruebas. Las pruebas, en otras palabras, son experiencias enviadas o permitidas por Dios con la finalidad de revelar nuestra fe y carácter y desarrollar en nosotros confiabilidad, aceptación y firmeza. Eso es lo que es las pruebas. Entonces veamos a Santiago, por favor, capítulo 1, verso 3. Hemos visto entonces, ¿qué es lo que produce paciencia? Lo que produce paciencia son las pruebas. Y hemos visto que las pruebas van a comenzar a sacar lo mejor de nosotros. Las pruebas, hermanos, van a desarrollar en nosotros carácter, va a desarrollar firmeza. Veamos entonces qué es la paciencia. Santiago capítulo 1, por favor, nuevamente, verso 3, dice la Biblia, sabiendo que la prueba produce paciencia. Y esa palabra produce, hermanos, tiene que ver con obra. Comienza a reaccionar. Cuando pasamos por las pruebas, el resultado de las pruebas va a producir, va a obrar la paciencia. Entonces, si enfrentamos la prueba con la actitud de vida, producirá en nosotros una paciencia, una constancia, una firmeza, que es básicamente madurez, la cual desarrolla el carácter cristiano, es decir, el carácter de Cristo en nosotros. Veamos entonces qué significa la palabra paciencia. En el griego la palabra paciencia es huponeo, ¿ok? Que significa resistencia, aguante alegre, ¿ok? O esperanza y constancia, es lo que significa. Significa resistencia, aguante alegre o esperanza constancia. No solamente es una resistencia o un aguante diciendo, ay, ¿hasta qué hora? ¿Cuándo voy a soportar? No, es una resistencia pero gozoso, alegre, porque tiene esperanza. Ahora, el hecho de pasar su fe por prueba está produciendo constancia y perseverancia en su vida. ¿Cómo entonces podemos ser pacientes? Y ahorita vamos a ver que en la Biblia encontramos mucho acerca de ser pacientes y no ser impacientes. Dios quiere producir en nosotros paciencia porque es una virtud extraordinaria en el carácter cristiano. Entonces, para producir paciencia tiene que producir por pruebas. Y ya hemos visto qué es lo que significa la palabra prueba. Y la paciencia es constancia, fuerza, estar perseverancia. Upomeo es simplemente la actitud de soportar las cosas, sino la habilidad de transformarlas en grandeza y en gloria. No solamente es la actitud de soportar, sí, ay, voy a soportar, sino es la habilidad de transformar este aguante en una grandeza de gloria, en una esperanza. En otras palabras, como cristianos, cuando pasemos por la prueba, terminando la prueba, va a suceder algo en nosotros que va a comenzar a decir, Señor, estoy aguantando, pero sé que va a ser esto de bendición para mi vida.
En otras palabras, ¿cuál sería entonces el concepto de la paciencia? Es la perseverancia en calma, sin quejas, al estar bajo estrés o molestia. Esta es la definición de paciencia. Lo vuelvo a repetir. Es la perseverancia en calma y sin quejas al estar bajo estrés o molestia. Es lo que significa la palabra paciencia. Es la definición de paciencia. Es la voluntad, en otras palabras, de saber esperar. Voy a colocar mi voluntad sabiendo que voy a esperar en el Señor. Es tener templanza a su misma vez. La palabra templanza significa tener dominio propio. Entonces, cuando pasamos por la prueba, vamos a poder experimentar que esta prueba va a producir en nosotros una confiabilidad, una constancia, una perseverancia, algo firme en nosotros. Y recordemos que la palabra paciencia no solamente es el aguante, es la perseverancia sin quejas, en calma, gozoso, porque Dios va a producir en nosotros esta paciencia, porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces ya hemos visto la paciencia. Ahora la pregunta es, ¿por qué entonces Dios quiere producir paciencia en nuestras vidas? La prueba produce, obra paciencia, que es la perseverancia, para seguir adelante, sin queja, sin murmuraciones, en calma, es la voluntad de esperar. Va a producir eso dentro de nosotros. Ahora, ¿por qué realmente Dios quiere paciencia? ¿Qué de beneficio es la paciencia en la vida cristiana? Pastor, hemos dicho que es el carácter cristiano, sí, pero ¿tiene que ver más allá? Claro que sí. La paciencia es una virtud de carácter. En otras palabras, es parte de la madurez cristiana. Si usted no tiene paciencia, usted es inmaduro. Y Dios no quiere que usted y yo seamos inmaduros, sino que podamos producir dentro de nosotros esta madurez espiritual. En el libro de Hebreos constantemente les dice, hermanos, no puedo hablar más cosas que son tan profundas, que son de gran bendición. Y la razón que no puedo hablarles es porque son inmaduros. Todavía tienen necesidad de leche espiritual y no de alimento sólido. ¿Se ha dado cuenta? Entonces, es importante y Dios va a comenzar a trabajar dentro de nosotros la paciencia porque es carácter cristiano. La necesitamos, porque si no tenemos paciencia, lamentablemente no vamos a poder avanzar en nuestra vida cristiana. Es decir, no vamos a poder conocer, no vamos a poder estar aprendiendo las cosas profundas que Dios tiene para nuestras vidas. Es indudable, es necesario que nosotros podamos tener paciencia en nuestras vidas. Que no podamos, hermanos, saber decir, ¿y qué va a suceder? No, tenemos que ser pacientes porque la paciencia tiene que ver con la confiabilidad del Señor. Una de las lecciones más extraordinarias de la madurez, la encontramos en el Antiguo Testamento en relación con el pueblo de Israel. El Señor no permitió tomar ningún atajo en la peregrinación del desierto con relación al pueblo de Israel. Como usted sabe, el pueblo de Israel estaba en Egipto. En ese momento estaba en esclavitud. Ellos comenzaron a clamar, a decir, Señor, líbranos por favor. Líbranos de esta esclavitud. El Señor escuchó su voz y utilizó a Moisés para poder sacarlos. Pero cuando los saca al pueblo de Israel, hermanos, de Egipto, los saca con mano poderosa. Y una de las cosas que va a ser las señales, es decir, las plagas. Faraón dice, muy bien, que salga el pueblo de Israel, que se vaya a adorar a Dios. Pero cuando Dios va a sacarlos del pueblo de Egipto, no va a tomar atajos, sino que lo va a hacer de una manera tan estratégica para que ellos puedan experimentar la confianza, la paciencia y que pueda producir en ellos esta madurez que es la paciencia. Veamos por favor al libro de Éxodo capítulo 13, por favor. Dios no permitió que ellos pasaran por atajos. Dios no permitió tomar ningún atajo, porque Dios no quiere que nosotros tengamos atajos, sino que experimentemos la vida cristiana tal como es. Éxodo, por favor, capítulo 13, verso 17 y verso 18. Éxodo capítulo 13, verso 17 y verso 18. Y dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios,
para que se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodeare por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. ¿Por qué Dios permitió que pudieran rodear la tierra de filisteos? Por la tierra de Canaán, hermanos. ¿Por qué permitió esto y no por qué no fue directamente? Y la razón es que Dios iba a comenzar a producir. Dios quería que mientras el pueblo de Israel pudiera pasar, hermanos, y rodear, Faraón, Dios iba a endurecer el corazón de Faraón para que pueda volver en sí y decir, ¿qué hemos hecho? Porque hemos dejado ir al pueblo de Israel. En ese momento que volvía en sí, y endureció obviamente el corazón del rey de Egipto, este faraón dice, no podemos permitir estas cosas, tenemos que ir nuevamente a capturarlos. Y se levanta él con sus carros y con su ejército y comienza, hermanos, la persecución del pueblo de Israel. Israel, como está rodeando, le está dando la oportunidad que Faraón viniera con su ejército. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel, al levantarse, llegara al mar y en la parte de atrás pudiera estar el ejército de Faraón. Y en ese mismo instante, su fe iba a pasar por una prueba para saber si iban a confiar en Dios o no iban a confiar en Dios. Esto le permitió que los egipcios, hermanos, pudieran tener la oportunidad de poder colocarlos entre la espada y la pared. Es muchas veces lo que sucede con la prueba. Dios va a permitir cosas en nuestras vidas para que usted y yo podamos estar entre la espada y la pared. Y de esta manera, usted y yo podamos producir dentro de nosotros la confianza, la perseverancia de poder saber si amamos a Dios o no amamos a Dios. Vamos a Éxodo capítulo 14, por favor, en nuestras Biblias. Éxodo capítulo 14 en nuestras Biblias. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Éxodo capítulo 14. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. ¿Se han dado cuenta? No vamos a ir directo, vamos a ir rodeando y vamos a acampar. Acampar, están saliendo. ¿Cómo que van a acampar? Veamos el versículo 3. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Versículo 4 dice, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Estaba planificado. Estaba planificado que los de Israel pudieran rodear, no tener atajos, y que pudieran estar dando la oportunidad que Faraón viniera con su ejército y los colocara entre la espada y la pared. Y la palabra de Dios dice, yo me glorificaré en Faraón, y él sabrá quién es Dios. Las pruebas van a determinar realmente los propósitos de Dios. Veamos el versículo 5, dice, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvían contra el pueblo, y le dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí los egipcios venían tras ellos, porque lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Vinieron los de Egipto con todo su ejército y el faraón, y ellos estaban entre la espada y la pared, miraron atrás y dijeron, el mar, están ellos al frente. ¿Y qué hicieron en ese mismo instante? Clamaron a Dios. En ese momento es donde Dios estaba probándolos para que ellos puedan producir dentro de ellos lo mejor de su vida. Sacar de ellos
lo que realmente había en ellos, si habían amado a Dios o no habían amado a Dios, si había fe o no había fe en ellos. Veamos por favor el versículo. Dice la palabra de Dios que comenzaron a clamar a Dios. Versículo 11 dice: y dijeron a Moisés: ¿no ha habido sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Estaba saliendo lo que realmente había en su corazón. Y es una de las cosas que sucede dentro de las pruebas. Va a salir dentro de nosotros lo que hay en nuestro corazón. Y comenzaron a clamar a Dios y decir a Moisés: Moisés, ¿para esto nos has sacado? ¿No había tumbas en Egipto para morir allá en Egipto? Comenzó a salir realmente lo que había en su corazón. Veamos por favor en el versículo 12 dice: ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? ¿Por qué mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Mira lo que dice: ¿no es esto lo que te hablábamos en el desierto? ¿Cómo es posible de que ellos estaban clamando porque estaban siendo esclavos, estaban pasando momentos muy críticos en su vida, y ahora Dios los va a sacar y tiene algo especial y preparado para ellos? Y ellos dicen: ¿por qué no nos dejaste en Egipto? Es lo que nosotros te habíamos hablado. Comienzan las dudas, la incredulidad, comienza a salir lo que hay en nuestro corazón. Usted y yo ahora, en estos mismos instantes, estamos pasando por esta prueba que Dios nos ha permitido. Y va a salir lo que realmente hay en nuestros corazones como el pueblo de Israel. Pero no solamente eso. No importa cuál es lo que salga en su corazón, lo que va a producir en usted y en mí es paciencia. Veamos, hermanos, en la historia. Estamos en Éxodo capítulo 14. Veamos, por favor, verso 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes. ¿Se ha dado cuenta? No temáis de esta prueba que Dios nos está dando. Es una prueba que Dios lo ha hecho de esta manera. No dando atajos, sino yendo y bordeando a los filisteos, acampando en medio donde teníamos que huir. Le ha dado la oportunidad para que Faraón venga con su ejército. No temáis, estad firmes. Esta firmeza es paciencia. No temáis, estás firmes, constantes. Versículo 13, Moisés le dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veráis. ¿Se han dado cuenta? Dios va a permitir en nosotros las pruebas para que nosotros veamos, estemos firmes, permanentes, constantes, y saber que Dios va a hacer grandes cosas en nuestras vidas. Versículo 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Paciencia. Paz. Va a producir en vosotros paciencia para su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Esto es paciencia. Dios quiere en usted y en mí que haya esta paciencia, este carácter cristiano. El pueblo de Israel tenía que aprender a confiar en Dios. Usted y yo tenemos que aprender a confiar en Dios. Situaciones imposibles vamos a poder experimentar. Situaciones complicadas como las de ahora estamos experimentando, sabiendo, experiencia, que la prueba produce paciencia. Esto es lo que edifica nuestra fe y lo que glorifica a Dios. La prueba produce paciencia, firmeza, constancia. Esto edifica nuestra fe. Esto glorifica el nombre de Dios. Así es que no sea impaciente. Ahora, no era la única prueba que Israel iba a experimentar. Israel va a experimentar sed, va a experimentar hambre, va a experimentar peleas, toda una vida cristiana. Si usted se da cuenta, esto no es la única prueba que Dios nos está colocando. Ya viviendo en Venezuela, estando acá en Venezuela, hemos pasado de pruebas en pruebas y en pruebas. Y hemos experimentado la paciencia. ¿No se dio cuenta cuando comenzó toda esta situación? ¿Ok?
anteriormente económica. Estamos hablando de esta situación económica anteriormente. Muchas personas salieron fuera. Hermano, usted y yo nos quedamos en este lugar y también los hermanos que salieron pasaron por diferentes pruebas. Pero escúcheme bien. No llegamos a ese punto en el cual, ¿cuándo terminará esta situación? ¿Recuerdan cuando estábamos congregándonos en la iglesia? Los días sábados se repartían la comida y los días sábados era afectado el evangelismo. Posteriormente se pasó esa situación y llegamos al momento en el cual donde ya no había transporte, no había efectivo. Pasamos por pruebas. No había alimentos. Pasamos por pruebas. ¿Y cuál era la reacción? Señor, ¿cuándo terminará esta situación? ¿Se ha dado cuenta que Dios siempre ha estado allí? Y nos hemos solidificado y hemos sido afirmados en Dios. Nuestra fe ha tenido que pasar por este fuego de prueba y hemos visto la mano de Dios totalmente poderosa. Seguimos en este lugar, seguimos viendo las manos de Dios, seguimos viendo y produciendo en nosotros paciencia. ¿Sabe una cosa? Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Deuteronomio capítulo 8, por favor, en nuestras Biblias, verso 2. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Ha prestado atención lo que dice este versículo? Estos 40 años que Dios te ha pasado por el desierto es para afligirte, para producir en ti paciencia, para probar lo que había allí en tu corazón, para ver si efectivamente usted y yo guardábamos los mandamientos de Dios o éramos firmes y persistentes. Dijimos entonces, ¿para qué Dios produce paciencia? Porque es una característica o es una virtud del carácter cristiano. Pero no solamente eso, sino porque Dios produce paciencia en nosotros. Porque los cristianos maduros no se quejan, sino que son pacientes. ¿Por qué Dios va a producir? ¿Por qué Dios va a permitir estas pruebas? Producir paciencia. ¿Y qué es lo que hace en la paciencia? Hace cristianos maduros que no se quejan y que son pacientes. Usted y yo necesitamos experimentar esta paciencia. Que podamos quedarnos pacientes, tranquilos. Los hombres y mujeres cristianos maduros van a estar sin quejar y pacientes. Se queda tranquilo, sin queja, cuando no marchan bien las cosas o se desespera. Usted y yo necesitamos entender de que cuando haya problemas y no salen las cosas como nosotros queremos, tenemos que ser pacientes. No manipule la palabra de Dios ni las circunstancias para satisfacer nuestras necesidades. Seamos honestos, muchas personas en momentos de prueba comenzaron a manipular la palabra de Dios para tomar sus decisiones, para simplemente el hecho de satisfacer sus necesidades y no esperar en Dios. Debemos de someternos a la autoridad de Dios en momentos difíciles en nuestras vidas. Y cuando un cristiano se mantiene paciente, cuando no salen bien las cosas, esperando en Dios, es una característica de madurez. Cuando un cristiano no se queja, es una característica de madurez espiritual. Salmo capítulo 40, por favor, en nuestras Biblias. Salmo capítulo 40, verso 1 y verso 2. Mira lo que dice. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Del lodo cenagoso puso mis pies sobre la peña, y enderezó mis pasos. Pacientemente esperé a Jehová. Los cristianos maduros no se quejan, sino son pacientes. Esperan en Jehová. ¿Qué hacemos en ese momento de espera? Aquí encontramos en el Salmo, dice, inclinó a mí y oyó mi clamor. Sí hay preocupaciones, quizás hay desesperanzas, quizás estamos pasando por momentos críticos en nuestras vidas. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Y Él va a inclinar su oído y va a escuchar nuestras preocupaciones.
¿No dice el libro de Filipenses: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias? Él va a inclinar su oído para escuchar nuestro clamor. ¿Y qué va a suceder? Dice el salmista que hizo sacar del pozo de la desesperación. La mejor manera es esperar en Dios. Dios quiere que esperemos en Él. Pero estoy entre la espada y la pared, como los de Israel con Egipto. Espera, ver la mano poderosa de Dios. No temáis, estad firmes y ved lo que Dios va a hacer. Segunda cosa por la cual Dios quiere que nosotros podamos tener paciencia. Los cristianos maduros esperan el tiempo de Dios. La paciencia nos va a permitir dentro de nosotros esperar el tiempo de Dios. El tiempo de Dios no es bueno. El tiempo de Dios es perfecto. Nunca perdamos tiempo en esperar en Dios. No es una pérdida de tiempo esperar en Dios. Quiero que lo pueda entender. No nos apresuremos a tomar decisiones fuertemente, rápidamente por la impaciencia. Esperemos en Dios. Un ejemplo maravilloso de esto, hermanos, lo encontramos en el libro de los Hechos. Veamos, por favor, libro de los Hechos en nuestras Biblias. Hechos capítulo 7, por favor. Vamos a dar lectura del verso 22 en adelante. Hechos capítulo 7 en nuestras Biblias, verso 22 en adelante. El ejemplo que quiero darles acá en relación a un hombre maduro, espera en el tiempo de Dios, es con Moisés. Ustedes y yo sabemos acerca de la historia de Moisés. Moisés, hermanos, era un hombre que se había criado en Egipto como hijo de Faraón, y usted sabe toda la historia, pero llega un momento en el cual donde Moisés, enseñado por su madre, inclinado, hermanos, por su nación, llega un momento en el cual donde él sabe y él piensa de que él va a liberar al pueblo de Israel, pero a su forma y en su tiempo, pero no era su forma y su tiempo. Veamos, por favor, Hechos capítulo 7, verso 22, dice: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría, dice la palabra de Dios, de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, dice, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió. E hiriendo al egipcio, dice, vengó al oprimido. Pero él pensaba, dice la palabra de Dios, que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Él pensaba que era el momento preciso a los 40 años. Él pensaba que Dios les había dado a entender a sus hermanos que por medio de Moisés iba a darles libertad. Pensó que era su tiempo, pero no era su tiempo. Él tenía que esperar. Veamos por favor rápidamente en el verso 26. Dice, y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo, varones hermanos, sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre vosotros? ¿Sobre nosotros? ¿Se ha dado cuenta? Moisés pensaba que era el tiempo preciso, pero dice que lo rechazaron. No era su tiempo. Él tenía que esperar en el tiempo de Dios. Muchas personas tomaron decisiones muy alocadas, impacientes en su vida. Y hoy en día están teniendo las consecuencias por no esperar en Dios. Y escúcheme bien, una de las cosas que hace el cristiano maduro es esperar en el tiempo de Dios. No se apresure a tomar decisiones. Espere en Dios. Veamos por favor en el verso 35 y verso 36. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante o juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Tenía que esperar el tiempo de Dios. A los primeros 40 años no era el tiempo. Tenía que pasar 40 años más, tiempo más, para que Dios pueda trabajar con Moisés, que Dios pueda trabajar con su temperamento, pueda trabajar, hermanos, con su carácter, y que no lo iba a hacer con la mano de Moisés, lo iba a hacer con la mano poderosa de Dios.
Un cristiano maduro espera el tiempo de Dios. Recuerde que la esperanza, esperar, paciencia, es característica, virtud de un hombre maduro con carácter cristiano. El Salmo 27, verso 14 dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí espera en Jehová. El Salmo 37, 7 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque por el hombre que hace maldades. Aguarda silencio ante Jehová, espera en él. Aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón, sí espera a Jehová. Le hago una pregunta, apreciado hermano. ¿Está en momentos de impaciencia? Es una cualidad de inmadurez. Número 3. La impaciencia es signo de inmadurez. La impaciencia, hermanos, es la intranquilidad producida por algo que molesta o que no acaba de llegar. Esto es lo que es la impaciencia. La impaciencia es una muestra de orgullo porque estamos elevando nuestro entendimiento por encima del de Dios, que todo lo sabe. Cuando usted es impaciente, está pasando por encima del entendimiento de Dios. Dios sabe los tiempos, Dios sabe las circunstancias, Dios sabe por qué tenemos que esperar. Entonces, cuando Dios sabe las cosas, cuándo enviarlas, en qué momento enviarlas, y usted tiene impaciencia, está colocándose encima del entendimiento de Dios. Recuerde que nuestros pensamientos no son los mismos pensamientos de Dios, ni nuestros caminos son los caminos de Dios. Usted tiene que ser paciente, y yo, en saber que Dios no tarda, llega en el momento preciso. No tome decisiones impacientes e inmaduras. Un ejemplo de impaciencia es el rey Saúl. Hizo locamente y tomó decisiones locamente apresuradas y perdió su reinado. Perdió la oportunidad de ser utilizado por Dios. Estaba en la batalla Saúl con todo el ejército y el ejército enemigo al frente de él. Tenían que esperar que el profeta Samuel llegara para hacer el sacrificio. ¿A qué hora llega? Mira, ya estamos listos para las batallas. ¿A qué hora llega? ¿A qué hora llega? No puedo esperar más. Yo mismo voy a hacer el sacrificio. Cuando sabía exactamente que Saúl no podía hacer el sacrificio, tenía que ser paciente y esperar en el profeta. Su impaciencia hizo que hiciera el sacrificio, y en el mismo instante, cuando estaba haciendo el sacrificio, ya estaba terminando el sacrificio, apareció Samuel y le dijo: locamente has hecho. ¿Cuántas veces por nuestra impaciencia tomamos decisiones y estas decisiones van a llevar a nuestra tragedia? Pensemos un momentico. Usted examine cuántas veces por nuestra impaciencia hemos tomado decisiones equivocadas. Quizás casándonos, quizás haciendo un negocio que no debía y esperando el tiempo del Señor. Quizás tomando una oportunidad de separarnos de nuestra familia. Qué terrible decisión. No esperar en Dios. Otro ejemplo de impaciencia lo encontramos con el hijo pródigo. Quería su herencia de inmediato. Padre, dame mi herencia. Y no estaba dispuesto a esperar el tiempo de Dios. Después de tomar este asunto en sus manos, sufrió el camino del desastre por impaciencia. Usted sabe la historia del hijo pródigo. ¿Qué es lo que sucedió? Lo que sucedió es que por su impaciencia desperdició toda su herencia y llegó a comer con los cerdos, algo que él ni siquiera imaginaba, pero llegó a pisar fondo. Esperar es la regla, no la excepción. En este tiempo que usted está pasando, ¿está siendo impaciente? Es muy probable que la impaciencia pueda tomar malas decisiones. Espere en el Señor, sabiendo la experiencia que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La paciencia es una característica de madurez. La paciencia es una característica de firmeza, de solidificación.
usted y yo no podremos avanzar en la vida cristiana. No entenderemos los planes de Dios, ni los propósitos de Dios. Tomaremos malas decisiones si no hemos aprendido la paciencia en nuestras vidas. Apreciado hermano, espero en el Señor que este tiempo de prueba pueda producir en nosotros paciencia. No se pregunte, ¿hasta cuándo? Pregúntese, Señor, ¿qué maravilla voy a ver en esta oportunidad? Las pruebas van a sacar lo que nosotros somos, pero van a purificar, van a poder sacar lo mejor de nosotros. Entiéndelo. Ese tiempo que Dios nos ha permitido es un tiempo para que pueda producir paciencia en nuestras vidas. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos das. Gracias por tu palabra, Señor, y tu Santo Espíritu. Muchas veces no comprendemos cuando pasamos por las pruebas. Son difíciles, son momentos muy cruciales en nuestras vidas. Estamos a veces entre la espada y la pared. Ayúdanos a producir paciencia en nuestras vidas, a confiar en ti, a demostrar nuestro amor hacia ti, Señor, y que nuestra fe esté basada en algo sólido y firme. Pedimos por tu iglesia, para que en este tiempo de prueba pueda producir la paciencia, característica fundamental de la vida cristiana, de la madurez. Gracias, Padre, por este mensaje, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. Apreciado hermano, gracias por poder estar con nosotros este tiempo de la enseñanza de la palabra de Dios. Espero que haya sido una gran bendición para su vida. Lo amamos en el Señor. Siga adelante y en el momento de las pruebas, espere que produzca paciencia. El Señor los bendiga. Nos vemos el próximo servicio para darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Bendiciones.